Lección 1. Compra de tallas. Los del primer piso son geniales. Sí, no olvides comprobar el tamaño y el ajuste de los artículos. Por supuesto, encontrar la talla adecuada es crucial para la comodidad. Sí, y puedes ahorrar tiempo al probarte las cosas. Siempre me siento más seguro con ropa que me queda bien. Yo también. Marca una gran diferencia en cómo te comportas. Estemos atentos a las tiendas que ofrecen buenos probadores. Genial idea. Es genial tener un lugar donde podamos probarnos cosas. Estoy entusiasmado por nuestro viaje de compras. Lección 2. Regreso a casa. Ella siempre está contenta de volver a casa en Gales y estar con sus amigos. ¡Qué bien! No hay nada como estar con los seres queridos. Sí, y actualmente va a un colegio solo de niñas, no. Sí, he oído que esas escuelas pueden crear lazos fuertes entre amigos. Por supuesto, debe ser genial compartir experiencias con otras chicas. Sí, pueden apoyarse mutuamente de una manera única. Puedo imaginar que las amistades formadas durante esos años son especiales. Claro, esos recuerdos pueden durar toda la vida. Es maravilloso pensar en cómo la escuela moldea nuestras vidas. Lección 3. Comodidad del huésped. Queremos que cada huésped tenga una estancia cómoda con nosotros. Por supuesto, es fundamental que se sientan como en casa. Sir, ¿qué medidas estamos tomando para mejorar su experiencia? Podríamos proporcionar cestas de bienvenida con bocadillos e información local. ¡Qué buena idea! Le da un toque personal a su estancia. Además, ofrecer ropa de cama y artículos de tocador de alta calidad puede marcar la diferencia. Por supuesto, la comodidad en los pequeños detalles es fundamental. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de que nuestros invitados se lleven un buen recuerdo. Sir, un huésped feliz es la mejor publicidad para nuestro lugar. Lección 4. Preferencias de corte de pelo. Ahora, eche un vistazo, por favor, ¿está todo bien? Bueno, me gustaría que mi corte de pelo fuera más corto en los lados. Entendido. ¿Y la parte de arriba? ¿Quieres que mantenga el mismo largo? Sí, quiero mantener el largo en la parte superior, pero quizás agregar algunas capas. Suena genial. Las capas realmente pueden añadir textura y movimiento. Exactamente. Creo que le dará a mi cabello un aire fresco. Me aseguraré de combinar bien los lados con la parte superior. Perfecto. Tengo muchas ganas de ver cómo queda. Comencemos entonces. Me aseguraré de que te guste. Lección 5. Las granjas de Nueva Zelanda. Las granjas de Nueva Zelanda también son famosas por sus deliciosas frutas. Sí, el clima allí es perfecto para cultivar una variedad de frutas. Exactamente. He oído que sus manzanas y kiwis son muy populares. Lo son. Me encanta la frescura de sus productos.
Es sorprendente cómo la agricultura local también puede apoyar la economía. Por supuesto, y promueve prácticas sostenibles, lo cual es importante. Creo que visitar esas granjas sería una experiencia increíble. Sí, me encantaría ver cómo cultivan y cosechan sus frutos. Planifiquemos un viaje para explorar los tesoros agrícolas de Nueva Zelanda. Lección 6. Navegación por los sistemas de tránsito. El sistema de transporte con autobuses y trenes es bastante eficiente aquí. En serio, es fácil navegar. Sí, es bastante fácil de usar con señales y mapas claros. Suena genial. No quiero perderme mientras viajo. No te preocupes, te ayudaré a resolverlo cuando lleguemos allí. Gracias. Será un alivio que alguien esté familiarizado con el sistema. Además, a menudo es la forma más rápida de moverse por la ciudad. Te lo agradezco. Prefiero no perder tiempo en transporte. Exactamente. Asegurémonos de planificar nuestras rutas con antelación. Lección 7. Negociación de una compensación justa. Es importante tener confianza pero tacto al hablar de salario. Sí, expresar tu deseo de una compensación justa es crucial. Exactamente. Demuestra que valoras tus habilidades y contribuciones. Y ser educado puede ayudar a mantener la conversación positiva. Por supuesto, se trata de encontrar el equilibrio en la comunicación. Estoy de acuerdo. Es fundamental defenderse profesionalmente. Practiquemos cómo abordar estas conversaciones de manera efectiva. Excelente idea. Jugar a roles podría ayudarnos a sentirnos más preparados. Sí, creo que nos dará más confianza para futuras conversaciones. Lección 8. Cambios en la rutina diaria. Genial. ¿Qué cambios has hecho en tu rutina diaria? He empezado a levantarme más temprano para tener más tiempo para mí. ¡Qué decisión tan proactiva! ¿Qué tal te ha ido? Ha sido refrescante. Me siento más productivo a lo largo del día. Me lo imagino. La mañana puede ser tan tranquila. Sí, también aprovecho ese tiempo para planificar mis objetivos del día. ¡Qué estrategia tan inteligente! Fijar intenciones puede realmente enfocar tu energía. Exactamente. Creo que es importante empezar el día con una actitud positiva. Compartamos nuestras rutinas y veamos qué más podemos mejorar. Lección 9. Comprensión del transporte público. ¿Puedes ayudarme con el horario del autobús, por favor? Claro, puedo darte un horario para que sea más fácil. Sería genial. Me gustaría saber cuáles son las mejores rutas. Por supuesto, es importante planificar con antelación para mayor comodidad. Sí, quiero evitar retrasos innecesarios. Entiendo. Repasemos los horarios que mejor te convienen. Perfecto. Agradezco tu ayuda.
No hay problema. Con gusto te ayudaré. Asegurémonos de tener todo organizado antes de nuestro viaje. Lección 10. Preferencias del lector. La encuesta anima a sus lectores a determinar el tipo de historias que les gustan. Es un enfoque inteligente. Ayuda a adaptar el contenido a su audiencia. Si una encuesta pregunta a los lectores si les gustaría ver más historias personales. Interesante. Las historias personales pueden cautivar profundamente a los lectores. Exactamente. Suelen tener más repercusión que los artículos generales. Creo que es importante que los lectores se sientan conectados con el contenido. Sí, crea una comunidad en torno a experiencias compartidas. Me encantaría ver los resultados de esa encuesta. Yo también. Sería interesante saber qué prefieren los lectores. Lección 11. Historia de Canadá. Canadá es un país relativamente joven que existe como entidad nacional separada solo desde 1867. Sí, es fascinante cómo su historia moldea su identidad hoy. Exactamente. Hay mucho que aprender sobre su desarrollo a lo largo de los años. Estoy de acuerdo. La trayectoria de Canadá ha sido única, sobre todo en cuanto a diversidad. Sí, los aspectos multiculturales lo hacen un lugar muy interesante. Me encanta cómo la historia influye en la cultura canadiense moderna. Por supuesto, es una mezcla de muchas tradiciones y orígenes. Me encantaría explorar más sobre la historia canadiense juntos. Suena genial. Profundicemos en ello. Lección 12. Éxito musical. Tuvo un éxito inmediato con sus óperas, ¿no es así? Sí, es notable la rapidez con la que ganó reconocimiento. La reina Ana le concedió una pensión real, lo que fue todo un honor. Por supuesto, demuestra cuánto valoraban sus contribuciones a las artes. Sí, sus obras realmente resonaron con el público de la época. Creo que es importante reconocer el impacto de la cultura en la sociedad. Por supuesto, el arte puede reflejar e influir en los cambios sociales. Me encantaría aprender más sobre su vida y sus obras. Yo también. Exploremos juntos sus óperas y su contexto histórico. Lección 13. Planificación de comidas. Estaba pensando en hacer una variedad de aperitivos, un plato principal y un postre. ¡Qué rico! ¿Qué aperitivos tienes en mente? Estoy pensando en champiñones rellenos y una tabla de quesos. ¡Qué buena elección! Los champiñones rellenos siempre son un favorito. Exactamente. Como plato principal, pensé en un pollo asado con verduras. ¡Qué rico! El pollo asado es reconfortante y satisfactorio. Y de postre, quizás una mousse de chocolate. ¡Qué rico! El mousse de chocolate es perfecto para terminar la comida. Hagamos una lista de compras para poder conseguir todo lo que necesitamos.
Lección 14. Técnicas de caza. Cazaban ballenas y también cazaban focas esperando a que subieran a la superficie. ¡Qué técnica tan interesante! Debió requerir mucha paciencia. Sí, y demuestra lo bien que entendieron el comportamiento de los animales. Por supuesto, es fascinante cómo los métodos tradicionales suelen ser tan efectivos. Exactamente. Esas técnicas eran cruciales para la supervivencia en aquella época. Me pregunto cuánto de ese conocimiento será transmitido de generación en generación. Es probable que sea una parte importante de su cultura e identidad. Sí, comprender la naturaleza es vital para las comunidades que dependen de ella. Admiro cómo vivían en armonía con su entorno. Lección 15. Reflexiones históricas. Nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación concebida en la libertad. Sí, y dedicado a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Es una declaración poderosa que ha resonado a través de la historia. Por supuesto, esos ideales sentaron las bases de la democracia. Es interesante pensar en cómo han evolucionado esos principios. Sí, siguen inspirando movimientos por la igualdad hoy en día. Exactamente. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia continúa. Estoy de acuerdo. Debemos seguir luchando por una sociedad que defienda esos valores. Celebremos esos ideales mientras trabajamos por un futuro mejor. Lección 16. Relajación nocturna. Miré la televisión y comí algo después del trabajo. ¡Qué bien! ¿Viste algo de interesante? Sí, me puse al día con una nueva serie que he estado disfrutando. Me encanta relajarme con un buen espectáculo después de un largo día. Por supuesto, es una forma estupenda de relajarse y desconectar un rato. ¿Llamaste a tu amigo por teléfono después? Sí, hablamos de nuestros planes para el fin de semana. ¡Qué divertido! Siempre es un placer quedar con amigos. Sí, me ayuda a sentirme conectado y relajado. Lección 17. Solicitud de habitación. Me gustaría una habitación individual, por favor. Está bien, déjame comprobar nuestra disponibilidad para ti. Gracias. Espero que haya una habitación disponible. Sí, tenemos una encantadora habitación individual lista para ti. Suena perfecto. ¿Qué comodidades tiene? Tiene una gran vista y todo lo esencial para tu comodidad. Maravilloso. Aprecio la atención al detalle. Es un placer. Queremos que cada huésped se sienta como en casa. Estoy deseando quedarme aquí. Lección 18. Aguas fascinantes. Las aguas cristalinas de color turquesa y las playas de arena blanca son simplemente fascinantes. Estoy totalmente de acuerdo. Es como el paraíso. Sí, la belleza de la naturaleza es realmente cautivadora en esos lugares. Ya puedo imaginarme relajándome en la playa.
Exactamente. El solo hecho de estar cerca del océano es muy refrescante. No puedo esperar para tomar algunas fotografías del paisaje. Sí, asegurémonos de capturar cada momento. Estoy deseando vivir esta aventura en el mar. Yo también. Será inolvidable. Lección 19. Planificación de comidas. Solo asegúrate de planificar tus comidas y hacer una lista antes de ir. Excelente consejo. Ayuda a organizarse mientras viajas. Por supuesto, un buen plan puede ahorrarte tiempo y estrés. Sí, además, así es más fácil seguir una dieta saludable. Exactamente. Tener snacks a mano también es una buena idea. Estoy de acuerdo. Evita gastos innecesarios en opciones poco saludables. Vamos a crear juntos un plan de comidas para nuestro viaje. Buena idea. Podemos pensar en recetas fáciles para llevar. Estoy emocionado de planificar nuestras comidas y disfrutar cocinando juntos. Lección 20. ¿Cómo dirigirse a los lectores? Queremos que nuestros lectores determinen el tipo de historias que les gustan. Es un enfoque excelente. Los involucra con el contenido. Sí, una encuesta pregunta a los lectores si les gustaría recibir más historias personales. Qué interesante. Las historias personales suelen tener mayor resonancia. Por supuesto, crean una conexión entre el escritor y el lector. Sí, hace que el contenido parezca más cercano y auténtico. Animemos a nuestra audiencia a compartir sus opiniones sobre lo que disfruta. Por supuesto, la retroalimentación es muy valiosa para crear contenido atractivo. Estoy deseando escuchar sus respuestas. Lección 21. Historia de Canadá. Canadá es un país relativamente joven que existe como entidad nacional separada solo desde 1867. Sí, es fascinante. Es interesante pensar en su recorrido. Por supuesto, la evolución de su identidad ha sido significativa. Sí, Canadá ha desarrollado su propia cultura única a lo largo de los años. Exactamente, es una mezcla de muchas influencias, lo cual es precioso. Me encanta cómo abraza tanto sus raíces indígenas como el multiculturalismo. Sí, esa diversidad enriquece notablemente a su sociedad. Exploremos más sobre la historia de Canadá y su crecimiento. Por supuesto, hay mucho que aprender y apreciar. Lección 22. Éxito musical. Tuvo un éxito inmediato con sus óperas, lo cual es impresionante. Sí, es increíble lo rápido que ganó reconocimiento. La reina Ana le concedió una pensión real, ¿no es así? Sí, eso demuestra cuánto valoraba su contribución a las artes. Por supuesto, resalta la importancia de la cultura en la sociedad. Admiro cómo el arte puede generar un apoyo y un reconocimiento tan importantes. Sí, es un recordatorio de cómo la creatividad puede influir en la historia.
Me encantaría aprender más sobre sus óperas y sus temas. Yo también. Profundicemos en su vida y obra. Lección 23. Paseos matutinos. Suena perfecto para los paseos matutinos. Por supuesto, deberíamos ir juntos algún día. Sí, me encanta empezar el día con aire fresco y ejercicio. A mí también. Me da mucha energía para el resto del día. ¿Tienes alguna ruta favorita que te guste tomar? Normalmente disfruto caminar por el lago, el paisaje es hermoso. ¡Qué bonito! El sonido del agua es muy relajante. Sí, además, a menudo veo patos y otros animales salvajes por el camino. Me encantaría acompañarte en tu próxima caminata matutina. Lección 24. ¿Cómo llegar al monumento? Para llegar al monumento se puede tomar un taxi o utilizar el transporte público. ¡Qué práctico! Es fácil navegar. Sí, es bastante sencillo. La señalización es clara y las rutas están bien señalizadas. Te lo agradezco. No quiero perderme mientras exploro. No te preocupes, te ayudaré a resolverlo si necesitas ayuda. Gracias. Me siento más seguro sabiendo que tengo un plan. Además, tomar el transporte público puede ser una forma divertida de ver la ciudad. Por supuesto, te da la oportunidad de experimentar la vida local. Asegurémonos de consultar los horarios antes de ir. Lección 25. Comprobación del tiempo. Por cierto, ya has consultado el tiempo que hará mañana. Aún no. ¿Qué aspecto tiene? Escuché que estará soleado con posibilidad de lluvia más tarde en el día. Me alegra saberlo. Me aseguraré de llevar un paraguas por si acaso. ¡Qué buena idea! Siempre es mejor estar preparado. Sí, no quiero que me pille la lluvia sin protección. Exactamente. Planifiquemos nuestras actividades según el clima. Buena idea. Podemos empezar con actividades al aire libre y pasar al interior si es necesario. Estoy deseando que llegue nuestro día, llueva o truene. Lección 26. Visita al hospital. Tengo que extirparme las amígdalas, lo que significa un viaje al hospital. Oh no, te pone nervioso. Un poco, pero sé que es un procedimiento común. Es cierto, mucha gente lo hace sin ningún problema. Sí, solo espero que me recupere sin problemas después. Estaré aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites durante tu recuperación. Gracias, eso significa mucho para mí. Claro, asegurémonos de que tengas todo preparado para tu visita al hospital. Buena idea. Voy a preparar una maleta con lo esencial. Lección 27. Significado de los tickets. El significado era unos pequeños billetes que se entregaban a las personas que asistían a una ceremonia pública. Qué interesante. ¿Qué significado tenían esas entradas?
a menudo representaban el acceso a áreas o eventos exclusivos. Ya ver, debió ser especial tener uno de esos boletos. Sí, creó un sentido de pertenencia a algo importante. Me encanta cómo los objetos pequeños pueden contener tanta historia y significado. Por supuesto, es fascinante cómo las tradiciones evolucionan con el tiempo. Exploremos más sobre la historia detrás de estas ceremonias. Excelente idea. Hay muchísimo que aprender sobre el significado cultural. Lección 28. El hábito de morderse las uñas. No sé si mi hermano algún día dejará de morderse las uñas. Es un problema común para mucha gente. ¿Por qué crees que lo hace? Creo que es un hábito nervioso. Pretende dejarlo cada enero. Qué interesante. Los propósitos de Año Nuevo pueden ser difíciles de cumplir. Exactamente. Quiere mucho dejar el hábito, pero le cuesta. Lo entiendo, puede ser difícil cambiar comportamientos arraigados. Sí, intento apoyarlo, pero al final es él quien decide. Quizás podría probar algunas técnicas para controlar su ansiedad. Buena idea. Ayudémoslo a encontrar estrategias que funcionen. Lección 29. Compra de un horno nuevo. Bueno, recientemente compré un horno nuevo de una marca conocida por su eficiencia. Suena emocionante. ¿Qué características tiene? Tiene una configuración de convección que cocina los alimentos de manera uniforme y rápida. Genial. Me encantan los hornos que ahorran tiempo en la cocina. Sí, también tiene una opción de autolimpieza, lo cual es una gran ventaja. ¡Ay, qué alivio! Limpiar puede ser una tarea tediosa. Lo sé, tengo muchas ganas de probar nuevas recetas con él. Deberías. Cocinar será aún más divertido con un buen horno. Planifiquemos una noche de cocina pronto para poder mostrártelo. Lección 30. Participación comunitaria. Los últimos 20 años han sido importantes para nuestra comunidad. Sí, es interesante ver cómo hemos evolucionado como sociedad. Hemos estado en la comunidad desde el principio. Creo que sí. Es importante reconocer nuestras raíces. Sí, entender de dónde venimos nos ayuda a apreciar el presente. Por supuesto, moldea nuestra identidad y nuestros valores. Estamos preparados para afrontar la frase demasiado simple para describir nuestro progreso. Sí, es crucial reconocer tanto nuestros logros como nuestros desafíos. Me alegra que estemos discutiendo esto, nos ayuda a reflexionar sobre nuestro recorrido. Lección 31. Requisitos del puesto. ¿Cuáles son los requisitos para este puesto? Es esencial tener fuertes habilidades de comunicación y experiencia. Tiene sentido. La buena comunicación es clave en cualquier trabajo. Exactamente. Ayuda a colaborar eficazmente con los demás. ¿Existe alguna cualificación específica que estén buscando? Sí,
prefieren candidatos con experiencia en gestión de proyectos. Entendido. Esa experiencia puede mejorar mucho la dinámica del equipo. Por supuesto, creo que es importante para el buen funcionamiento. Mantengamos los ojos abiertos para encontrar oportunidades que se ajusten a esos requisitos. Lección 32. Planificación de una comida. Me gustaría hacer una pasta con verduras asadas y una ensalada. ¡Qué rico! ¿Qué otros ingredientes necesitamos para la pasta? Deberíamos añadir un poco de ajo, aceite de oliva y hierbas frescas para darle sabor. Gran idea. Las hierbas frescas siempre realzan el plato. Exactamente. Consideremos también qué tipo de ensalada preparar. ¿Qué tal una sencilla ensalada verde mixta con una vinagreta ligera? Suena perfecto. Equilibrará la textura de la pasta. Sí, asegurémonos de anotar todo lo que necesitamos. Estoy emocionado de cocinar juntos y disfrutar de una deliciosa comida. Lección 33. Préstamos de artículos. Si alguna vez quieres tomar prestadas mis herramientas de jardinería, házmelo saber. Claro, me encantaría usarlos para mi pequeño proyecto de jardinería. Solo ten cuidado con ellos, son bastante afilados y hay que manipularlos adecuadamente. Prometo cuidarlos. La jardinería es muy gratificante. De verdad que sí, disfruto viendo los resultados de mi arduo trabajo en el jardín. A mí me pasa lo mismo. Cultivar tus propias plantas es muy satisfactorio. Exacto, acordaremos un día para que puedas venir a tomarlos prestados. Suena bien. Tengo muchas ganas de empezar con mi jardín. Estaré encantado de ayudarte si necesitas algún consejo en el camino. Lección 34. Enfoque en la salud. Hola, ¿cómo estás? Me dijeron que te has estado preocupando por tu salud. ¿Le va bien? Sí, he estado intentando comer mejor y hacer más ejercicio. Genial, ¿qué cambios has hecho en tu rutina? He empezado a cocinar más en casa y a reducir la comida chatarra. Qué buen enfoque. Las comidas caseras suelen ser más sanas. Por supuesto, además, me encanta experimentar con nuevas recetas. ¿Tienes algún plato saludable favorito que hayas preparado recientemente? Sí, hice una ensalada de quinoa con muchas verduras la semana pasada y estaba deliciosa. Suena increíble. Me encantaría probar esa receta algún día. Lección 35. Viajes seguros. Que tengas un buen viaje y avísanos si necesitas algo más. Gracias. Agradezco el apoyo. Siempre es un placer sentir que me atienden. Claro, viajar puede ser estresante, pero también emocionante. Claro que sí. Tengo muchas ganas de explorar nuevos lugares. Ese es el espíritu. Asegúrate de tomar muchas fotos. Lo haré. Me encanta capturar recuerdos de mis aventuras. Y no te olvides de probar la gastronomía local. Por supuesto,
La comida es una de las mejores cosas de viajar. Si necesitas alguna recomendación, envíame un mensaje de texto.